Hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestra transmisión de este día. Somos la Iglesia de Cristo. Damos la cordial bienvenida a todos aquellos que van a estar con nosotros en esta transmisión y a aquellos que nos van a ver después a través de estos medios. El propósito de esta transmisión es hacer una reflexión bíblica. Eso es lo de este día. Vamos a estar reflexionando acerca de la palabra de nuestro Dios y que cada uno de nosotros pueda edificarse y aprender cada día más de la palabra, que ese es el propósito, que cada uno de nosotros pueda edificarse más y fundamentarse más en la verdad. Vamos a hacer una oración y después nos quedamos estudiando la palabra de nuestro Dios. Oramos. Padre, venimos ante su presencia esta hora, agradecidos por la oportunidad que nos da de estar transmitiendo a través de estos medios, pidiéndote, Padre, que en estos minutos que vamos a estar transmitiendo, que ponga la palabra en cada uno, Dios, de los que van a estar escuchando y que resuene en sus corazones. Dirígenos, Padre, en la sabiduría y en la verdad, para que sea su palabra nuestra guía, nuestra fortaleza, pero sobre todo que sea ella que nos hable a cada uno de nosotros. Padre, guíame, Dios, en la reflexión de este día y que su palabra nos hable y nos ayude a poder crecer espiritualmente y poder aprender, Dios, acerca de que tú eres un Dios que siempre ha estado a favor de todos aquellos que le sirven y le temen, pero también en contra de aquellos que desobedecen y se apartan de la verdad. Ayúdanos siempre, Dios, a reconocer que sin ti no somos nada en este mundo y que seguimos hacia adelante por su voluntad. Guíanos en todo lo que vamos a hacer. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Vamos a estar reflexionando a esta hora. ¿Dios está a favor o en contra en la vida de un ser humano? Cuando nosotros realmente estudiamos la palabra de nuestro Dios, el ser humano siempre busca que un Dios de amor, ¿cómo puede ser un Dios que puede castigar a una humanidad que la hizo con amor? Muchos dicen, no creo que un Dios que todo lo describen que es amor, no creo que pueda hacer cosas como las que describen Sodoma y Gomorra, como ese gran diluvio, como esa gran mortandad cuando David censó el pueblo, como esos que murieron tragados por la tierra cuando Coré se rebeló contra Dios. Y muchas cosas. En las matanzas, cuando nosotros vemos Josué, Jueces, y vemos nosotros las matanzas que ocurren, ¿verdad? Samuel, como los reyes cuando conquistaban hacían mortandad, niños, mujeres, y dice, wow, pero ¿por qué Dios permitía eso? ¿Pero por qué Dios dejaba que se matasen unos a otros? Realmente, hermanos, Dios tiene un propósito para nuestra vida. En la antigüedad Dios actuaba al instante y Él ejecutaba juicio y castigaba. ¿Por qué? Porque Él no quería que el desobediente pudiera ser el mal ejemplo para los que estaban caminando en la verdad. Como dice Pablo, que la ley fue hecha para los desobedientes. Porque dijo él, si la ley no dijese que es pecado robar, entonces yo no supiera que es pecado matar. Entonces, ¿cómo me daría cuenta yo que he caído en un pecado grande? Realmente la Biblia nos enseña cómo el ser humano tiene que comportarse para vivir una vida ante los ojos de Dios aceptable. Pero realmente cuando nosotros no caminamos o no andamos como Él nos manda, entonces vienen consecuencias a nuestra vida. Realmente nosotros nos damos cuenta que vivimos un tiempo en desobediencia y cuando viene la disciplina algunas veces no la queremos aceptar porque algunas veces es muy dura, algunas veces nos duele, algunas veces nos lastima, algunas veces nos hace enojarnos. Pero el propósito de Dios en nuestra vida no es para que el ser humano pueda actuar de esa manera. La ley fue establecida como un argumento, como una
regla o una luz para que caminase el hombre en rectitud y pudiese comportarse en esta tierra. Pero hay de aquel que se somete a ella y de aquel que la viola. Hay dos clases de personas: los hacedores y los violadores. Porque imagínese usted que tal vez conduce, si usted sabe de que si comete una infracción va a tener una multa que pagar y muchas veces puede costar hasta una semana de trabajo. Ejemplo, si un policía lo cacha manejando a excesiva velocidad, ahora las multas de excesiva velocidad estamos hablando como de $800. Entonces, dígame, pagar consecuencias por no saber sujetarnos. Realmente todos nosotros somos sabios, porque la sabiduría Dios la ha dado para que el hombre se pueda dar cuenta de su falta. Y cuando nosotros cometemos algo rápido, nuestra conciencia nos dice el error en donde está. Quiero nosotros que vayamos y vamos a estar reflexionando en el libro de Jueces, en su capítulo 2, versículo 1 al 5. Jueces, capítulo 2, versículo 1 al 5. ¿Qué sucedió? La historia de Israel es fácil. Muchas veces lo que las hemos estudiado, lo que las hemos analizado, sabemos que todo empezó ¿en qué? En una familia. ¿Cuál fue la familia? La familia de Noé. Y en la familia de Noé fue escogido un hijo. Y en la descendencia de ese hijo de Noé fue escogido otra familia y fue la familia de Abraham. Y de la familia de Abraham fueron escogidos su hijo, uno de sus hijos, porque tuvo varios, Abraham tuvo varios hijos, fue uno de sus hijos, por eso se llama el de la promesa. Y en los hijos de Isaac fue escogido uno de sus hijos también. En la familia de Jacob fueron escogidos algunos para hacer historia, como tenemos el caso de José, que fue escogido para salvar al pueblo. Dios obró a través de José para salvar a Israel de la hambruna. Tenemos en el caso de los otros hijos escogidos, como Judá, fue el hijo o la descendencia escogida para donde Dios iba a enviar por linaje al Mesías. Y tenemos la familia de Aarón, o los levitas, de los cuales viene Moisés y Aarón. Entonces, toda la familia que fueron escogidas siempre fue con un propósito. En el tiempo cuando ellos salen de Egipto, llegan a la tierra que Dios les ha prometido y les había anunciado en los tiempos de Abraham. Y en el tiempo de Abraham les había dicho que el pueblo iba a ser esclavo en un país, pero que los iba a regresar a esa tierra que le estaba prometiendo a Abraham, llamada Canaán. Y regresaron, pero por el camino Dios venía también. ¿Qué venía haciendo? Venía también deshijando a aquella generación. ¿Por qué? Porque la maldad de ellos venía arrastrada. ¿Y qué es lo malo que habían hecho? No sujetarse a la ley de Dios. Aún ya llegando a la tierra, Moisés tuvo que irse. Y no entró a la tierra prometida, sino que Josué tuvo que repartirla. Pero todo en eso todavía el pueblo está allí activo. El pueblo todavía está un poco temeroso. Aunque Dios había dicho en la ley que al llegar a esa tierra no podían hacer alianzas, ni podían darse en matrimonio, ni hacer negocio, ni relacionarse con la gente que iban a encontrar en esa tierra. Porque la misión o la idea de Dios era erradicarla para no contaminar al pueblo de Dios. Pero al final, cuando entran a la tierra prometida, empezaron a ver muchas
cosas de las cuales les dolió deshacerse de ellas. Y eso fue un problema bien grande. Vamos a ver qué la Biblia nos habla. Dice, después que muere Josué, cuando muere Josué, ahora el pueblo ha quedado sin líder. Entonces, tienen que escoger ellos cómo se van a mantener. Y ahora vienen los jueces. Ellos, los jueces eran líderes que Dios levantaba para dirigirlos. Y mientras el líder estaba vivo, el pueblo se mantenía en obediencia. Era muriendo el líder y se desviaba de nuevo. Jueces capítulo 2 versículo 1 al 5 dice, Dios ve la maldad y ve que el pueblo se ha apartado de su ley y se empieza a contaminar. Entonces desciende el ángel del Señor y sube a Gilgal, a Boquín, y dijo, yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré dar a sus antepasados. Y dije, dice Dios, o sea que yo hice una promesa, nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes por su parte no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares, pero me han desobedecido. ¿Qué trato había hecho Dios con ellos? Cuando entren, primero no hagan alianza, no adoren a sus ídolos, empiecen a votar todo y a terminar con la idolatría. ¿Pero qué hicieron ellos? Desobedecieron. Dios estaba a su favor, porque cuando entraron y empezó Josué a entrar al pueblo, ninguna nación se le resistía a Josué, porque Dios estaba con él. Cuando iban a Jericó, a conquistar a Jericó, vino un varón que ve y dice, ¿sos de los nuestros o sos de los contrarios? Y dijo, he venido a comandar el ejército del Señor. Dios estaba con ellos, peleando con ellos, para que ellos tuviesen siempre la victoria. Pero, ¿qué pasó? Todo eso lo olvidaron. Dice, pero me han desobedecido porque han actuado así. Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. ¿Cuál gente? La que faltaba que expulsar o echarla. ¿Para qué? Para quedar solo ellos. Dice Dios, no, ya no voy a estar con ustedes. Y dice, ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Imagínense, dice, esta gente que yo voy a dejar aquí con ustedes, primero les van a hacer la vida imposible. Y sus dioses va a ser una trampa para ustedes. ¿Por qué? Porque se van a prostituir. Eso, la palabra prostituta o prostituirse es tener más de un marido o un hombre. ¿Ve? Por eso cuando una mujer tenía más de un hombre, decía, oh, esta es una prostituta. Si ven Oseas, una prostituta. Y porque Dios venía viendo y queriendo hacer al pueblo verlo, cómo se había pervertido. Versículo 4. Cuando el ángel del Señor habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Imagínense. Esas palabras que Dios les da, les penetra tanto que al final los conmueve y se ponen a llorar. Porque lo que venía no era fácil. Dios estaba a favor de ellos, pero ahora Dios se iba a volver en contra. Y eso era lo más duro, porque cuando estaba a favor, ellos eran temibles, ellos eran victoriosos, ellos eran poderosos. ¿Qué nación no les temía? Porque no era porque ellos tenían un ejército numeroso, sino porque Dios peleaba las batallas por ellos. Tenemos en el caso de Gedeón, 300 hombres, Gedeón se afrentó. Pero ¿qué dice?
dice que Dios los confundió y empezaron a matarse unos a otros. Vean, unos a otros se mataron. Cuando el ejército llegó de Gedeón, ya ellos mismos se habían matado. ¿Qué hizo Gedeón el trabajo? Solo romper cántaros y hacer bulla, sonar las trompetas. Pero Dios había hecho el trabajo ya por ellos. Entonces, en este caso, Dios estaba a su favor. Pero ahora Dios dice que se va a volver en contra de ellos. Y por eso ellos se ponen a llorar a gritos. Por eso dice llamaron a aquel lugar Boquín. Y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Boquín, imagínense. Hasta el día de hoy, un lugar donde gritaron, lloraron, se lamentaron. ¿Por qué Israel se lamentó? ¿Y por qué Israel cada vez que le hablaban de juicios se ponían quebrantados y a llorar? Realmente, hermanos, no era porque ellos se arrepentían de lo hecho. Porque si ellos, el arrepentido tiene que durar ese arrepentimiento genuino. Pero Israel, solo cuando le hacían ver sus faltas, es que rompían en llanto y decían, hemos pecado ante los ojos de Dios. Pero ahí terminaba todo, pasando el susto y volvían de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que había en este pueblo? Porque este pueblo era terco y duro de cerviz. ¿Por qué? Porque realmente se habían dividido y habían buscado una manera diferente de adorar a Dios cuando solo existía una. Al morir, hermanos, toda la generación que adoraba a Dios y nació una generación nueva, dice que esa generación no conocía a Dios. Pero ¿por qué esta generación que nació después no conocían a Dios? La pregunta no es porque no sabían sus hazañas. La pregunta es porque sus antepasados, sus padres, sus abuelos, habían descuidado enseñarle a sus hijos quién era Dios. Ese es el punto esencial. Los padres habían descuidado el enseñar la palabra, enseñar quién era Dios, enseñar la ley, enseñar las hazañas, enseñar la historia. Se habían olvidado. Hoy en día, hermanos, estamos peor también. ¿Usted cree que la generación que tenemos hoy en día, por qué creen que están afligidos y queriendo inculcar y enseñar la Biblia en las escuelas? Porque saben las consecuencias que han sucedido quitando la palabra de Dios de los hogares, de las escuelas, de las bibliotecas. ¿Han visto las consecuencias que una generación perversa se ha levantado? Una generación que no teme a Dios. Una generación que en vez de ir mejorando va empeorando cada día. Y ahora dirá, ¿y a dónde está Dios? Dios está allí. Pero ¿quién es el que no quiere una relación con Dios? Es el ser humano. No es Dios. Es el ser humano que no quiere tener esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque dice, no, porque yo estoy joven y quiero disfrutar de mi vida. No, porque estar ahí perdiendo el tiempo. No, yo quiero disfrutar. Andar adorando, nada. Y evitarme de tantas cosas que me gustan. No, eso no es para mí. Y se van por ahí. Y al final, cuando vienen las consecuencias, entonces se acuerdan y dicen, no, pues tengo que volver. O tengo que buscar a donde adoran a Dios. En el capítulo 2 siempre, pero en el versículo 10 al 15, en el 10 al 15, imagínense lo que dice aquí. Del mismo Jueces capítulo 10 hasta el 15 dice. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabían lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y adoraron a los ídolos de Baal.
Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astaré. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon, los dejó en manos de los enemigos que tenían a sus alrededores, a los que ya no pudieron hacerle frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su maldad, tal como el Señor se los había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Imagínense aquí, versículo 15. Dice que la mano del Señor estaba en contra de ellos. ¿Por qué estaba en contra? Porque Él ya se los había dicho. Si su corazón sigue en su perversidad y no cambia, o no se arrepienten y se vuelven a Dios, pues yo me voy a volver a ustedes enemigos. Y los voy a entregar a sus enemigos. Por eso ustedes, si estudian Crónicas, los jueces, y van a ver que todos los pueblos que los tenían cautivos, los amonitas, los filisteos, y habían muchos pueblos que después de ser servidores de ellos se hicieron más fuertes. No es porque crecieron, sino es porque Dios los fortaleció a ellos para irse en contra de las tribus. ¿Se recuerdan ustedes cuando Josué dejó a los gabaonitas? Eso fue un látigo para ellos. Entonces dirá usted, ¿qué es lo que entonces Dios quería hacer con este pueblo? Dios quería que Israel se mantuviese libre, firme y sin mancha, siendo un linaje donde ellos siempre, y si alguien quería entrar a lo que le llaman judaizar, ellos tenían que enseñarle, no enseñarles a ellos. En este caso fue a lo contrario. Ellos no le enseñaron a los pueblos que quedaron con ellos a judaizar. No, les enseñaron a adorar a Baal y a Astoret. ¿Ve qué contrario fue? Que adorar a un dios o a una imagen que no tiene vida y que no hay hazañas, a un Dios que tenía historia y que ellos se habían olvidado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando vino la disciplina, eso fue duro. ¿Se han leído ustedes cuando los filisteos los tenían cautivos? Cuando en el tiempo de Gedeón dice que el pueblo, esa tribu iba poniéndose pobre cada día más. Que cultivaban, dice, y venían los amonitas y se robaban todo. Y ellos, para mantener un poco de trigo, tenían que salir de las cuevas, sacudir el trigo y guardarlo, esconderlo, porque si ellos se lo hallaban, se lo llevaban. No tenían ni que llevarse a la boca. Por eso es que dice que el ángel, cuando llegó a Gedeón, le dijo que él iba a librar a su tribu. Y la libró con 300 hombres. Pero no porque los 300 hombres tenían fuerza, es porque Dios estaba ahí a su favor. Pero después, si siguen ustedes viendo, y van a ver una historia donde entre ellos mismos se mataron por un pecado tan grande que cometieron. Tanto era así que la maldad se estaba apoderando. Y eso es lo que sucede mucho. La maldad, hermanos, muchas veces nosotros la esperamos que venga de afuera. Pero la maldad en veces está dentro de nuestra familia.
dentro de nosotros mismos. Porque en veces hacemos alianza o nuestros hijos hacen alianzas con personas que no son gratas ante los ojos de Dios. Y al final nos vemos involucrados o nos vemos en conflictos ajenos que no son nuestros. Pero por amor a nuestros hijos, a veces nos metemos en consecuencias que no pueden ser. ¿Pero por qué? Por las alianzas que podemos. Por eso es que dijo que ¿por qué tenemos que tener un yugo desigual cuando se habla del matrimonio? Le dice, no haya yugo desigual entre ustedes, donde el cristiano, como un cristiano se va a casar con una del mundo, o como uno del mundo se va a casar con una cristiana, o viceversa, un cristiano con una del mundo. Porque dice no, porque las tinieblas no se pueden mezclar con la luz. Porque al final dice, las tinieblas van a apagar la luz. Y ese es el caso de acá. En el versículo 20 al 22 del mismo Jueces, pero ahora en el versículo 20 al 22 dice lo siguiente. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo, puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Dice, bueno, ¿hasta dónde llega mi compromiso? Mi compromiso llega hasta aquí. Y ahora que dice Dios, no voy a echar esas naciones, pero van a ser útiles para mí. Aquí ven, ahora aquí se va a volver en contra Dios de Israel. ¿Cómo? Dice que usando esas naciones que dejaron ellos, las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y andan por él, como lo hicieron sus antepasados. ¿Qué dice Dios? Yo los iba a sacar, pero ahora no. Ahora los voy a utilizar para que vayan en contra de ustedes. ¿Con quiénes iba a estar Dios? Con las naciones. ¿Y se había apartado de quién? De Dios. O sea, muchos pues dijeron, o sea, Dios se pasó a otro mando, entonces, a otro bando. Y dejó el bando de los israelitas. Lo que quería era disciplinar al pueblo. Para que el pueblo se diese cuenta contra quién se habían revocado. Realmente, hermanos, la vida como cristianos, para muchos puede ser una vida bien dura. Pero cuando estamos llenos de conflicto y de deseos, de metas inalcanzables, de sueños inalcanzables, incumplibles, de cosas que podemos pedirle a Dios que no están al alcance de nosotros, sí al alcance de Dios. Y muchas veces vivimos frustrados, cansados, añorando alcanzar. Algunas veces no nos sentimos felices con lo que tenemos y nos esforzamos para ir más allá. En veces luchamos con nuestras propias fuerzas, esforzándonos hasta lo último, hasta cuando una enfermedad nos para o nos frena. Realmente, hermanos, Dios está a nuestro favor. Y Dios sabe darnos las cosas a tiempo antes que nosotros le pidamos. Porque esa es la promesa que hay. Pero también puede utilizar cosas a nuestra contra, porque algunas veces nos hemos ido en pos de eso. Y tal vez Dios nos la da para que nos perdamos. No dice que Dios le da al pobre riquezas para que se pierda, porque el pobre la anhela. Pero al final, por cuidar la riqueza, pierde su salvación, el congregarse.
Imagínese usted cuando está pidiendo un trabajo y Dios le da un trabajo, pero al final ese trabajo que usted quería que Dios le diese, dice, gracias Dios, pero ahora mi trabajo es el número 1. Y Dios después, si tengo tiempo, porque mi trabajo agarra mi mejor tiempo y Dios sí sobra. ¿Acaso no lo sabía Dios? ¿Y por qué lo dio Dios? Es para ver hasta dónde usted decide a quién quiere seguir, si al trabajo o a Dios. Y por eso muchos se quedan con el trabajo y ahí están, en el trabajo. Y lo mira usted y le dice, hermano, ¿y por qué no te congregas? Es que mi trabajo no me lo permite. O porque no puedo, en vez de llego cansado y todo. Para descansar, hermanos, está cuando nosotros nos vayamos de este mundo. Ahí es donde viene el descanso. Pero mientras estemos en este mundo, no va a haber descanso. El único descanso está en Cristo Jesús. Venid a mí los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. En Cristo es que nosotros tenemos el descanso. Pero en las cosas de este mundo, aflicciones. Eso lo dijo nuestro Señor Jesús en Juan 17, ¿no? En este mundo tendrán aflicciones, dijo. Pero confía en mí porque yo he vencido al mundo. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Primera de Samuel 12, 15. Dice Samuel. En cambio, si desobedecen al Señor y no acatan sus mandatos, Él descargará su mano sobre ustedes, como la descargó contra sus antepasados. Ve, todos les están recordando, toditos los que fueron enviados, los que fueron escogidos, siempre les venían recordando al pueblo las consecuencias que iban a haber. Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos esos profetas, hermanos, les avisaron que venía un castigo que Dios había preparado. Del norte vendrá el castigo, porque Dios está preparando un ejército más grande, decía Jeremías. ¿Le escucharon? No. Vino Nabucodonosor y se lo llevó. Cuando estaban sitiados, entonces quería que háblanos qué dijo Dios. Ya era tarde. Todos los profetas, hermanos, venían anunciando las consecuencias. Jonás no fue enviado a Nínive para que les hablase que venía una destrucción para ellos. Y Dios, hermanos, envió primero porque Dios advierte antes de ponerse en disciplina. Antes de disciplinarlos, Dios primero nos da la advertencia. Proverbios capítulo 4, versículo 13 al 15. Proverbios capítulo 4, versículo Proverbios 4, 13 al 15 dice lo siguiente. Aférrate a las instrucciones, no las dejes escapar. Cuídala bien, que ella es tu vida. No sigas las sendas de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino, no pases por él. Aléjate de allí y sigue de largo, dice. ¿Es lo que dice el proverbista? Escucha, sé sabio, no camines las sendas peligrosas. Porque si son sendas peligrosas, tú estás en peligro.
Si andas en sendas de perverso, corres peligro que tú te vuelvas un perverso. Por eso dicen que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Los dichos aquí callejeros, o los dichos de los humanos, dice, el que anda con lobo, aullar aprende, dice. El que anda en la miel, algo se le pega. Dime con quién andas, y yo te diré quién eres. ¿Cuántos dichos? ¿Por qué? Porque depende qué camino usted quiera agarrar y de qué camino se aparta. Pero recuerde que van a haber consecuencias siempre. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 33. 1 Corintios 15, 33. El apóstol Pablo dice lo siguiente. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice el apóstol, lo que le estaba diciendo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Efesios 5:6. Efesios capítulo 5, versículo 6 dice, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Eso es lo que pasó con Israel, hermanos. Israel vieron los dioses y vieron que era más fácil o era más divertida la adoración a ellos, y al final fueron atrapados y cayeron en la idolatría, que era el pecado más grande. Y es como empiezan los 10 mandamientos. Ven que los 10 mandamientos empiezan con el pecado más grande, que es la idolatría. Finalizando, hermanos, vamos a finalizar con el libro de Hebreos. El escritor de los Hebreos escribe lo siguiente en su capítulo 2, versículo 2. Hebreos 2, 2 al 3 dice: porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice. Imagínense lo que dice aquí. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles, ¿se recuerdan cómo empezamos en Jueces 2? Que Boquín dice que el ángel de Dios vino y les habló y les hizo ver sus errores. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Dice, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? No tenemos escape, hermanos. ¿Qué tenemos nosotros que pensar? Que Dios está a nuestro favor. Pero puede estar en contra de nosotros. Nosotros somos sus amigos, como dijo Jesús a sus discípulos. Ya no les llamaré discípulos, apóstoles, sino que les llamaré amigos. Porque un amigo está dispuesto a dar su vida por su amigo. Imagínense esa comparación. Pero si se vuelve en contra, ya no va a ser nuestro amigo. Va a ser ¿qué? Nosotros vamos a ser sus enemigos.
¿Por qué? Porque hemos descuidado un mensaje tan grande que ha sido anunciado hace muchos años, que venía un Salvador a este mundo y que el Salvador vino como fue anunciado a través de los profetas. Nació en el lugar exacto, en el momento exacto, e hizo el trabajo que fue encomendado a hacer en este mundo. Y vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido, y dio su vida por sus enemigos. Y al dar su vida, lo dice bien claro, no murió por los justos o por sus amigos, sino que murió por los enemigos, porque Él vino a reconciliar a través de su muerte a aquellos que se habían convertido en enemigos de Dios, a que se volviesen y se reconciliarse a través de su sacrificio. Reconciliados hoy con Dios. Y hay muchas, hermanos, hay muchas promesas. Hay mucho en qué confiar. Hay mucho en qué dejarnos guiar. Yo sé que tal vez nuestra vida va a tener altas y bajas. ¿Cuántos años Dios nos va a prestar? No sabemos. Pero que los años que Dios nos va a prestar, que nos va a prestar, que nosotros podamos vivirlos en obediencia, hermano. No nos desesperemos, no nos cansemos, porque si los ángeles, hermanos, están encerrados, como dice Judas, en cavernas de oscuridad, por haber desobedecido, ¿qué nos va a pasar a nosotros, hermanos, si descuidamos una promesa tan grande? Dice que es un lugar llamado infierno, un lago de fuego, donde el fuego no se va a apagar y el gusano no muere. Por eso, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? No nos volvamos enemigos de Dios por algo que tal vez es perecedero en este mundo. En este mundo no hay nada de valor. Y usted puede escribir lo que usted quiera, pero si usted analiza, no hay valor. El único con valor es el amor que Dios nos brinda y la salvación que nuestro Señor Jesús nos ofrece. Si la descuidamos, tendremos consecuencias. Dios puede estar a nuestro favor o en nuestra contra. Esa es la reflexión de esta noche. Reflexionemos y veamos lo que le pasó a Israel en los tiempos de los jueces y en el tiempo de Josué. Por confiar y dejar lo que no tenían que dejar y desobedecer a quien les había dicho que tenían que sacar esos pueblos, pues utilizó esos mismos pueblos Dios para disciplinarlos a ellos por no confiar y obedecer. Seamos sabios y pongamos la palabra de Dios en nuestra vida y en práctica. Vamos a orar y después nos quedamos despedidos. Padre, venimos ante su presencia una vez más agradecidos por darnos estos minutos de estudiar su palabra. Al reflexionar, Dios, vemos Israel de cuántas cosas y que todavía, Padre, hoy en día no ha cambiado. Porque esperan, Padre, a un Mesías cuando ese Mesías vino, murió y subió a la derecha, como lo dice su palabra. Confiamos, Padre, que el trabajo ha sido hecho, que se ha establecido un fundamento, que se ha establecido un reino en esta tierra para que el ser humano pueda encontrar la reconciliación y la salvación a través de su sangre. Gracias porque qué esperanza teníamos nosotros como humanos cuando todo, Padre, había sido quitado, cuando todo, Dios, había sido contaminado por la desobediencia y el pecado. Pero gracias que envió a su Hijo para rescatarnos los que vivíamos perdidos, Dios, y que puso su mirada en cada uno de nosotros cuando vagábamos en este mundo sin esperanza algunas, contaminándonos cada día más. Por eso, Padre, le damos gracias
que cuando tú miras a cada uno de nosotros, no miras nuestra imperfección, sino miras la sangre de nuestro Señor Jesús trabajando en cada uno de nosotros. Guárdanos, Dios, siempre, y ayúdanos a terminar nuestra carrera en este mundo. Quédese con nosotros, Dios, y guíanos siempre para seguir hacia adelante, conforme usted nos ha de prestar los días en esta tierra. Denos siempre, Dios, lo que necesitamos, pero sobre todo aumentanos nuestra fe para confiar plenamente que todo está bien, que todo va a estar bien si estamos con usted. Gracias por su amor y por su misericordia. Gracias por el regalo de enviar a su Hijo. Y gracias por darnos el Consolador que nos ayuda a guiarnos y a caminar como a usted le agrada. Gracias por todo. Le damos esta hora. Bendiga a todos los que han estado conectados, Padre, y a aquellos que nos van a ver después. Que sea usted el que esté con cada uno de nosotros. Gracias le damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.